Colombia, Ecuador, o Nicaragua, a Colombia o a Costa Rica, hasta el día de hoy no ha habido un solo caso. En Estrasburgo ha habido casos de demandas interestatales. En San José todavía no ha habido un caso. Ahí en la Comisión Interamericana siempre hay algunas cuestiones, pero todavía no hay ninguno ante la Corte. Entonces, primera competencia, casos contenciosos de demandas individuales, hasta el día de hoy, 201. O sea, en 37 años, solamente 201 casos ha resuelto la Corte Interamericana. En la gran mayoría se ha declarado, solamente en 5 o 6 casos, o 6 o 7, no ha declarado violación o ha declarado las excepciones preliminares para no entrar al punto. Pero la gran mayoría de los casos ha declarado por lo menos un derecho violado, y en un altísimo porcentaje se ha declarado violado el artículo 25 que yo me referí, la protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que ampare por violación de derechos fundamentales. O sea, se establece un derecho al derecho de la protección judicial. El amparo ya no es un recurso, ya no es una instancia procesal, sino es un derecho en sí mismo, que si no se cubre como tal, puede ser tutelado a nivel internacional, como la gran mayoría de sentencias que ha dictado la Corte y ha declarado la violación del artículo 25. Segunda competencia que tiene la Corte, importantísima, son las medidas provisionales. En casos de extrema gravedad y urgencia, y obviamente para evitar daños irreparables, la Corte emite medidas provisionales que están previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, que está en Washington, dicta medidas cautelares que tienen base reglamentaria, no convencional, y la Corte Interamericana dicta medidas provisionales que son jurisdiccionales, son de necesario cumplimiento una vez que son otorgadas. A partir del año 2001, la Corte empieza a otorgar medidas provisionales de tipo colectivas, ya no individuales, identificando a una persona, sino a una comunidad entera, siempre y cuando sea susceptible de ser individualizadas. Por ejemplo, todos los habitantes de una comunidad indígena o de un pueblo o de un reclusorio, la Corte Interamericana por primera vez ordenó realizar una visita in situ a una cárcel de Brasil. ¿Por qué? Para evaluar el cumplimiento de unas medidas provisionales. Y fueron 3 jueces, fuimos 3 jueces a Brasil para ver las condiciones para el debido cumplimiento de una medida provisional que había ordenado la Corte. Entonces, hasta el día de hoy, más de 30,000 personas han sido beneficiadas a través de las medidas provisionales. Tercera gran competencia de la Corte Interamericana: opiniones consultivas. Aquí no es jurisdiccional. Cualquier estado de los 35, aunque no hayan suscrito la convención, o los órganos del sistema interamericano, puede ser la propia Comisión Interamericana o el secretario ejecutivo, puede solicitar a la Corte su opinión interpretativa sobre la Convención Americana o sobre el Corpus Juris Interamericano. Estas opiniones consultivas son de extrema importancia, porque si bien no es una actividad jurisdiccional, no se está condenando a ningún estado, está interpretando de manera amplia la Convención Americana. Hace unos días se dio a conocer la opinión consultiva número 22, solicitada por Panamá. Panamá solicitó a la Corte Interamericana interpretar
el artículo 1.2 de la Convención Americana, que establece: para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Y nos preguntaba Ecuador, digo, Panamá, ¿pueden las personas jurídicas ser titulares de derecho en el sistema interamericano y tener la protección correspondiente? La Corte, ustedes entren a la página de la Corte y van a ver una opinión consultiva breve, pero creo que fue muy importante para decir: para los efectos de la Convención, persona es todo ser humano. Esto es, en principio las personas jurídicas no tienen protección en el sistema interamericano. Hay dos grandes excepciones que ya lo había desarrollado la jurisprudencia de la Corte y que ahí lo desarrolla. Primera excepción, los pueblos y comunidades indígenas, que desde el año 2001, ¿por qué? Porque para tutelar el derecho a la propiedad hay que entender a la propiedad no en sentido como está establecido en la Convención, sino en sentido de también proteger, como lo entienden las comunidades y pueblos indígenas, que por cierto, hace unos días, en la última Asamblea General de la OEA, se aprobó por fin, después de 20 años, la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas. Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, que tenía más de 20 años de años. El año antepasado, el 15 de junio de 2015, se aprobó la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Adultas, que es importantísimo. Van 5 países que ya lo han suscrito, pero es importantísimo este nuevo tratado internacional, que es el primero, porque no existe en Naciones Unidas, es el primer tratado internacional que se suscribe, que se aprueba para proteger a las personas adultas mayores, que en América Latina estamos envejeciendo en 50 años. Lo que en Europa tardó 150, 200 años, en América Latina esa pirámide se va. Esto es importantísimo porque no nos estamos preparando en nuestros países con todas las consecuencias que tiene que se envejezcan. Seguridad social, los derechos de las personas adultas mayores tienen sus características, sus propios principios, y lo más importante, los derechos económicos, sociales y culturales se integran en un solo instrumento: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, y le da competencia a la Comisión y Corte Interamericana para conocer de denuncias y tener jurisdicción plena de todos los derechos, sin categoría de derechos, porque los derechos ya no deben de verse como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, civiles, políticos, son derechos, y todos los derechos deben y tienen que ser tutelados. Otra cosa es cómo le damos efectividad: el derecho a la vivienda, el derecho al agua, por cierto, el derecho al agua. Pero son derechos, y si no partimos por la idea de que son derechos, pues estamos equivocados. Entonces, y la última competencia de la Corte Interamericana, la cuarta competencia, que también es muy importante, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cumplimiento de sus sentencias, la supervisión del cumplimiento de sus sentencias no la realiza la propia Corte Europea, sino lo realiza el Comité de Ministros, que es un órgano político. En el sistema interamericano es la propia Corte Interamericana que emite una resolución donde se establece el grado de cumplimiento de la propia sentencia, pero con un ingrediente, que ese es el gran aporte tal vez de la jurisprudencia, entre otros, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que son los tipos de reparaciones que ha ordenado en estos 37 años. 201 casos, poquitos. 4 líneas que habla la Convención Americana sobre la reparación, pero la Corte Interamericana le ha dado un alcance y ha creado un abanico de reparaciones a la luz del concepto de la restitutio in integro, la reparación integral.
No solamente es pecuniaria, como tradicionalmente se hace en Europa, sino también reparaciones, incluso medidas de no repetición, que es donde surge la doctrina del control de convencionalidad. Se ordena dejar de aplicar una ley, por ejemplo, en el caso del Monacid Arellano, porque se trataba de una ley de autoamnistía, a la luz de un precedente de Barrios Altos de 2001, pero ya en 2006 se establece la doctrina, pero como una medida de no repetición, para que no se vuelva a cometer la violación, que todos los jueces dejen de aplicar esa ley a pesar de que siga vigente. Se crea una medida de no repetición y ahí es donde surge la doctrina del control de convencionalidad, viendo la repetición, viendo en cómo reparar, pero no solamente para el caso particular, sino para que no se vuelva a cometer. ¿Por qué? Porque en nuestros países, lamentablemente, la impunidad, acompañado de otros elementos, va generando mayor violación. Y lo que se quiere evitar precisamente es que no se vuelva a cometer la misma violación y por lo tanto se crea un mecanismo en sede interna como una obligación derivada del artículo 1 y 2 de la Convención Americana para que todos los jueces en el ámbito de su competencia dejen de aplicar esta ley que permitía que no se investigara y eventualmente sancionara a quienes cometieran violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, esas son las 4 competencias que tiene la Corte, solo 201 casos, y por eso es muy importante lo que la Corte Interamericana ha ido desarrollando. Me refería al pasado, me refiero al hoy, y el hoy es entender que las sentencias de la Corte Interamericana no solamente surten efectos para el Estado, que es parte material, sino que tienen un efecto de cosa interpretada. Le llama la Corte Interamericana, desde el caso Hellman contra Uruguay, en la supervisión de cumplimiento de sentencia, norma convencional interpretada. Esto es, el control de convencionalidad no solamente sirve para el cumplimiento de las sentencias donde el Estado es parte, sino también para efectos interpretativos y preventivos para todos los demás estados que han suscrito la Convención Americana. Y en la opinión consultiva 21 del año